El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 3 minutos, gracias a sintonía, de verdad Dios les pague a los amables oyentes, televidentes, siguen con su gentil sintonía y preferencia con este espacio de noticias. Estamos en señal abierta en vivo a través de 89.7 Pichincho, 88.5 Manabí, 97.5 Esmeraldas. Estamos en Santo Domingo de los Áchilas por la señal de Majestad Televisión y el canal 3 para los suscriptores del sistema TVNet. Estamos en la internet por www.radiomajestad.com. Estamos en Facebook Live. Usted puede interactuar con nosotros a través del Facebook. Conéctese con las fanpages de Majestad Radio y también de A Primera Hora. Ahí pues ustedes nos pueden seguir en vivo, en tiempo real, comentando nuestras entrevistas y también nuestras opiniones. Santiago Pérez, director de la empresa encuestadora Clima Social, visita nuestra mesa de trabajo. Es prudente ahora mismo hacer una valoración del momento político, pero sobre todo revisar el resultado de un último trabajo de campo efectuado por Clima Social. Se trata de una encuesta en 10 cantones de la República. Santiago, bienvenido. Qué gusto. Buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días. Y nosotros le denominamos a este estudio una encuesta en cantones porque no queremos tener la pretensión de que esto se convierta en un reflejo del conjunto del país. Si bien estos 10 cantones son los 10 cantones que tienen la mayor población del Ecuador y reúnen el 67% del padrón electoral, todavía se queda por fuera una buena parte de la población. Entonces, y me parece que es importante tener este punto de partida. Como habíamos mencionado antes, que nos habíamos encontrado también hace algún tiempo cuando hicimos una presentación de un estudio que se refería específicamente a Quito, queremos proponerle al país a entender un poco esta gran diversidad que tiene y mirar a veces estas diferencias que tienen los ciudadanos de los distintos cantones de las distintas provincias, y esa es la riqueza que tenemos. Me parece que es absolutamente insuficiente considerar a una encuesta nacional que solamente se realiza en las ciudades de Quito y Guayaquil. ¿Cuáles son los 10 cantones que incluyen esta encuesta? Incluye Quito y Guayaquil también. Incluye Quito y Guayaquil. ¿Los otros 8 cuáles son? Ambato, Riobamba, Cuenca, Guayaquil, Portoviejo, Manta, Quito, Santo Domingo, Quevedo y Babahoyo. Hay, por ejemplo, citar que Santo Domingo es una ciudad con un gran componente poblacional y sí, Cuenca que sigue siendo la tercera ciudad del país, ¿no? Sí, así es, claro. Y hemos hecho 1.800 entrevistas que hemos tratado de distribuir en todos estos cantones, tomando en cuenta su peso poblacional para tener a partir de ahí una ponderación que nos permita tener un resultado que le denominamos el total nacional, pero que, como decimos aquí, se están quedando algunos espacios que hay que mencionar, ¿no es cierto? Nos falta la provincia de Esmeraldas, las provincias de Loja, algunas otras provincias, la Amazonía y todo esto. Pero, sin embargo, sí parecería que con estos datos que los vamos a ver a continuación tenemos una idea de por dónde están las opiniones, las percepciones de los ecuatorianos. Correcto. ¿Qué fue lo primero que midieron? ¿Qué le preguntaron a la gente? Lo primerito. El clima social, es decir, como el nombre de la empresa. Sí, y que eso es nuestro sentido. Queremos entender un poco cómo siente la gente, cómo está mirando su situación, y frente a eso le preguntamos si la situación económica suya y de su familia, a estas personas que fueron entrevistadas, personas mayores de 16 años en sus hogares, comparado con el año anterior, ¿la situación ha mejorado o ha empeorado? Y el resultado total nacional tenemos que un 16%, es decir, menos de 2 de cada 10 consideran que han mejorado con respecto al año anterior. El 49%, es decir, casi la mitad, sienten que están igual, y el 34%, 3 de cada 10, sienten que han empeorado. Apenas el 16,5% cree que ha mejorado su situación. Sí, menos de 2 de cada 10, ¿no? Y ahí luego vemos en esta presentación que la compartimos y que la tenemos colgada en las redes sociales de Clima Social, vemos la desagregación por los distintos cantones, y vemos que el estado de ánimo es, digamos, menos negativo en Portoviejo, Manta, Guayaquil, versus el de Santo Domingo, Quevedo, Babahoyo y sobre todo Quito. Quito presenta un estado de ánimo bastante negativo. ¿Cómo se puede interpretar esa
esta referencia de Quito con este saldo negativo de menos 37 que ustedes tienen? Es algo que ya lo estamos viendo desde hace algún tiempo. Quito es muy crítico y está cuestionando fuertemente a las autoridades y a las instituciones, evaluado a partir de cómo perciben que sienten la situación actual. Y por eso es que, y me permite pasar al siguiente punto, que es hablando del Ecuador en general. Diría que el país está progresando, está estancado, está en retroceso. Dice que está progresando el 14%, que está estancado el 55% y que se encuentra definitivamente en retroceso el 30%. Esto es del total. Otra vez, cuando vemos la desagregación, vemos que el cantón en donde se presenta un menor pesimismo, pongámoslo así, es Guayaquil. Y en el otro extremo se encuentra Quito. En Quito solamente un 3% considera que el Ecuador está progresando, mientras que un 42% siente que está en retroceso. Yo me imagino que este porcentaje de Quito tiene que ver mucho con el hecho de que la capital es el centro político, aquí se toman las decisiones, la gente probablemente está mucho más cercana a esas decisiones del poder político de turno. Sí, está más cerca del tema político y probablemente también hay particularidades del desarrollo social y económico de la capital que están haciendo que este estado de ánimo negativo esté prevaleciendo. Lo de Guayaquil, que está en el otro polo, ¿cómo se lo lee? ¿Cómo se lo entiende? También algunas razones que me parece que tienen que ver con algunas cuestiones económicas de fondo, pero también probablemente una sensación de que tiene autoridades que están trabajando, como vamos a ver, algunas de sus autoridades locales tienen una calificación positiva y podría ser que eso imprima un estado de un mejor ánimo en la ciudad de Guayaquil versus la de Quito. Correcto. Pasemos a la labor de las autoridades. Calificación del presidente de la República. El presidente Lenín Moreno tiene una calificación de muy buena de solamente el 1%, buena 24%. Si sumamos entre muy buena y buena tenemos un 25%. Califica mala la gestión del presidente 42% y muy mala 31%. Tenemos entonces que más de 7 de cada 10 evalúan negativamente en este total a la gestión del presidente. Y menos de 3, menos de 1 de cada 5, se podría decir, tienen una calificación positiva. Tengo la sensación de que este es una autoridad que está como que dando tumbos en el piso, ¿no? A veces tiene unas ciertas oscilaciones hacia un poquito para arriba, pero no se ve que haya despegado de una manera diferente, de una manera notoria. Las peores calificaciones para el presidente Lenín Moreno están en Quito, Puerto Viejo y Manta, en donde tenemos un saldo negativo de menos 60 y menos 79 respectivamente. La calificación menos negativa está en Guayaquil, a pesar de que es negativa, tiene una diferencia versus el resto de los otros cantones, que tiene Guayaquil tiene un saldo de menos 22 y en el resto de los cantones es siempre el saldo inferior a los 50 puntos. Me refiero con el saldo es cuando comparamos los positivos versus los negativos. O sea, es decir, hay más gente que opina de manera negativa que la que opina de manera positiva. Estamos hablando de cifras negativas del 73% más o menos si sumamos la mala y muy mala. Así es. Para un presidente que está a 2 meses de iniciar su último año de mandato, son cifras, digo, y apelo a la experiencia de Santiago Pérez para hacer esta consulta, son cifras normales para un gobernante en el epílogo de su administración gubernamental, su último año, tomando en cuenta que además es un año preelectoral, se habla que ese es un año complicado. Digo, ¿esa cifra es normal o no? No son deseables ni recomendables tener un estado de salud en términos de opinión pública tan bajo. La calificación de la gestión ocasiona que se pierda credibilidad, que se pierda una capacidad inclusive de gestión, porque son los ciudadanos los que se expresan en estas encuestas, personas que son visitadas en sus hogares y a las que se les pregunta de una manera imparcial, neutral, cómo evalúan la gestión de su gobernante. Y aquí hay una queja, y aquí hay inclusive un resentimiento frente a una autoridad que
dicen los ciudadanos, no ha cumplido lo que estaba en su cometimiento, pero eso hace que su campo de acción se reduzca muchísimo. Entonces tenemos a un gobierno que inicia su último año de gestión en una situación bastante complicada, si bien no ha empeorado más, si es que podría haber sido tal cosa, que luego del mes de octubre del año pasado, en donde las cifras fueron realmente catastróficas. En este momento tenemos una pequeña convalescencia, pero no hay ninguna señal de que esto esté marcando un camino de mejoramiento. Correcto. Vamos a la confianza institucional, Santiago. Sí, la confianza en las instituciones es fundamental porque este es el grado de credibilidad que tienen los ecuatorianos en su contexto, en su sistema político. Esta vez han sido analizadas las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Función Judicial, la Asamblea Nacional. Vemos que casi todas las instituciones, excepto las Fuerzas Armadas, tienen números más negativos que positivos, es decir, que son más las personas que no confían que quienes confían. En las Fuerzas Armadas la confianza es mediana, solamente un 28% confía mucho en las Fuerzas Armadas, 50% confía poco y no confía nada el 21%. Policía Nacional, Función Judicial y Asamblea Nacional tienen números negativos, sobre todo Función Judicial, Asamblea Nacional, que se encuentran en el tope de esta escala de confianza en las instituciones, y mencionamos la que tiene el más bajo, Asamblea Nacional, el 9% confía mucho en la Asamblea Nacional, 52% poco y 38% no confía nada. ¿Por qué esta diferencia entre la confianza de los encuestados en Fuerzas Armadas frente a la confianza en la Policía Nacional? ¿Por qué hay esta diferencia? Tomando en cuenta que los dos son entes, digamos, de control de la o de manejo de la fuerza pública, ¿no? Viene como un arrastre histórico. Las Fuerzas Armadas se han presentado siempre como una institución de alta confianza. De hecho, esta medición que tenemos ahora hacia marzo del 2020 es una medición que contrasta con la de años anteriores, en donde la confianza en las Fuerzas Armadas era bastante mayor. La Policía Nacional ha sido más cuestionada, se ha visto envuelta en algunos otros eventos y tiene una relación un poco más estrecha y directa con el tema del manejo de la seguridad en las calles, en las vías públicas, en los hogares, etcétera, y eso hace que esté más exigida, se podría decir, que las Fuerzas Armadas en este contacto más cotidiano con los ciudadanos. Claro, sobre todo por esta sensación de que la inseguridad se ha incrementado en el país, etcétera. En contrapartida, estas cifras de función judicial y de la función legislativa de la Asamblea Nacional, ¿son cifras habituales? Y le pregunto esto por el desgaste habitual que suele tener la legislatura y el rol de los asambleístas. Sí, al menos desde el año 2016 la Asamblea Nacional viene en un proceso de deterioro cada vez más fuerte y más sostenido. También podría decir que estas no son las peores cifras que ha tenido la Asamblea Nacional. Probablemente peores fueron entre octubre y noviembre del año anterior. Cuando no se reunieron. Sí, fue un enorme vacío que creó un cuestionamiento muy grande. Pero tampoco se puede decir que sea nada halagador, que menos de 1 de cada 10 confíe mucho en la Asamblea Nacional y tampoco en la función judicial. Yo diría que esto es lo que está por detrás. Es un jalón de orejas, algo así, de la gente, ¿no? Ustedes no hacen nada por ganarse mi confianza. Eso me parece que es lo que está diciendo la gente con respecto a estas dos instituciones, es decir, la justicia y el legislativo. Correcto. ¿Qué más midieron, Santiago? Estamos hablando con Santiago Pérez, director de la empresa encuestadora Clima Social. Bueno, sí quisiéramos pasar al tema electoral y para llegar a eso voy a hacer un pequeño paréntesis al respecto de cómo la gente se informa, y nos parece que es interesante e importante esto ahora que vamos a empezar un proceso electoral. Creo que vamos por primera vez en el Ecuador a tener una incorporación de un grupo de electores, sobre todo los más jóvenes, que están súper conectados a través de las redes sociales y que esa se considera su principal fuente de información. Si vamos al cuadro donde dice, con respecto a las redes sociales, ¿usted cómo se describe? Soy fanático de las redes sociales, dice el 25%,
Aunque no uso demasiado las redes, a veces sí me gusta, 54%, y un 21% dice que no le gustan las redes sociales. Lo interesante de todo esto es cuando vemos el cruce contra la edad. Los jóvenes de 16 a 19 años se consideran fanáticos de las redes sociales en un 63%. Los de 20 a 29 años solamente el 35%, los de 30 a 44, 17%, y así va bajando a medida que sube la edad. Mientras que los que dicen que no les interesa las redes sociales son solamente un 4% de los jóvenes de 16 a 19, y eso va subiendo el no interés en las redes sociales hasta alcanzar el 68% de los de 60 años y más. Entonces vamos a tener una especie como de dos tipos de electores en las próximas elecciones. Un elector que está conectado a las redes sociales y otro elector de mayor edad que no está conectado en las redes sociales. Y lo que vemos en las encuestas es el comportamiento de ambos grupos juntados y eso es lo que vamos a ver a continuación en las papeletas que hemos hecho, ¿no? Correcto. ¿Hicieron simulación de papeletas ustedes? Sí, hicimos 2 juegos de papeletas. Es muy importante aclarar que en este momento no hay candidatos oficiales y por lo tanto nosotros estamos haciendo un juego libre en el que ponemos nosotros porque nos parece, porque suenan, porque parecería que estos podrían ser los candidatos. Todavía no podemos decir, por ejemplo, que aunque han confirmado, han dicho, voy a ser candidato, Lucio Gutiérrez y Guillermo Lazo han dicho, voy a ser candidato, cada uno por su lado. Así es. Todavía no los podemos decir que son candidatos oficiales. No son candidatos oficiales, pero como suenan insistentemente, aparecería, y como lo han anunciado además, y lo hemos puesto. Entonces lo que nosotros hemos hecho es 2 juegos de 2 posibles papeletas. Una papeleta en la que solamente están 5 candidatos, mientras que en otra papeleta pusimos a otros candidatos y incrementamos el número de candidatos para medir cómo podría ser un escenario potencialmente con pocos candidatos y cómo podría ser si es que tenemos una papeleta con muchos candidatos. En la primera están Jaime Nebot, Rafael Correa, Leonidas Issa, Guillermo Lazo, Otto Sonnenholzner. Y lo más resaltante de todo esto es que frente a esta papeleta con estos 5 candidatos, la mayoría se inclinó por no me gusta ninguno, no sabe, no ha decidido, me gustaría alguien nuevo que no son ninguno de los que están en esta papeleta, 32%. Luego tuvo Jaime Nebot 19%, 18.6% para mencionar con los decimales. Este resultado de Jaime Nebot proviene principalmente de su fuerza en Guayaquil, en donde tiene más del 35% de la intención de voto, y el equilibrio de ese porcentaje nacional hace que aparezca en primer lugar con una diferencia muy pequeñita dentro del margen de error con Rafael Correa, que tiene el 17%. En tercer lugar aparece Leonidas Issa con el 14%. Me parece que de todas maneras el candidato indígena Leonidas Issa no muestra en esta encuesta toda su potencial, toda su fuerza, porque no fueron consideradas en la muestra los sectores rurales de Cotopaxi, Chimborazo, Cañar, Bolívar, en donde podría obtener un porcentaje mayor y eso podría hacer que equilibre. Finalmente Guillermo Lazo tiene el 10% y Otto Sonnenholzner con el 7%. Yo diría que estamos hablando de casi un triple empate en el primer lugar de este primer juego. Correa e Issa. A ver, y ahí viene, antes de pasar a la otra simulación, ¿por qué lo miden a Correa si Correa no va a ser candidato? No puede ser candidato a la presidencia. Aunque esté habilitado, jurídicamente hablando, Correa no puede ser candidato a la presidencia. ¿Por qué lo miden? Sí, justamente, y muchísimas gracias por ese planteamiento, porque lo que estamos midiendo es la fuerza de un liderazgo que sabemos que no se va a presentar como candidato, y en ese sentido es que hacemos este ejercicio de presentar al encuestado 2 posibles papeletas, una con Correa y esta que vamos a ver a continuación, una sin Rafael Correa en la papeleta, cambiando a los candidatos. Y veamos qué es lo que está pasando. Entonces, en esta papeleta número 2 aparecen Jaime Nebot, Jaime Vargas, Guillermo Lazo, Otto Sonnenholzner, Pierina Correa en lugar de Rafael Correa, y medimos a otros candidatos como Álvaro Noboa, Lucio Gutiérrez, Abdalá Bucaram, Gustavo Larrea, Marcel Jiménez, Andrés Páez. O sea, ahí hemos distribuido. Hay una multiplicidad, ¿no? Hay una cosa mucho más grande aquí.
mantiene el primer porcentaje es no me gusta ninguno, quisiera alguien nuevo, no he decidido, 36%, es decir, más de 3 de cada 10 ecuatorianos todavía no tienen una definición. Y hay en los porcentajes de votos válidos Jaime Nebot con el 19%, Jaime Vargas con el 13%, Guillermo Lasso con el 8%, Otto Sonnenholzner con el 8%, Pierina Correa 7%, y todos estos otros candidatos sumados, Álvaro Noboa, Lucio Gutiérrez, Abdalá Bucaram, Gustavo Larrea, Marcel Jiménez, Andrés Páez, con menos del 2% cada uno, por debajo de la banda de error, sumados todos del 8%. Recalcamos que es el tema de la fuerza de Guayaquil que le pone a Nebot en el primer lugar, que el candidato indígena puede ser Leonidas Issa Jaime Vargas sin ninguna diferencia sustancial, que Guillermo Lasso oscila entre un 8 y un 10%, o sea, lo mismo que Otto Sonnenholzner, los indígenas, el vicepresidente y Guillermo Lasso manejan cifras diferentes, digamos cifras similares en las dos simulaciones. Se produce un cambio importante, en cambio, si es que le quitamos a Rafael Correa y le ponemos a Pierina Correa, en donde la votación se reduce a menos de la mitad, del 17 al 7%. Esto es una situación sin campaña, hay que mencionar, ¿no? Entonces, yo también menciono otro tema. Se dice que es posible que Jaime Nebot no sea candidato, porque estas cifras son insuficientes como para poder asegurar un resultado, y no es seguro que él quiera correr este riesgo, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién puede ser el candidato de esta tienda? Entonces, ahí faltaría una tercera papeleta que no la hemos hecho, que nos encantaría poder hacer en los próximos estudios, sobre cuáles de los posibles figuras social cristianas o de esa tendencia podrían aparecer. Se ha dicho que, y lo hemos comprobado en algunos otros estudios, que por ejemplo la asambleísta Cristina Reyes, que es por su nivel de conocimiento y por su buena imagen, sería como una persona que podría ocupar ese espacio, y hay otros que han sido mencionados también. No lo sabemos, pero al menos podemos mencionar eso en cuanto a nivel de conocimiento y algunos otros estudios que hemos realizado. Lo que tenemos en definitiva en este momento frente al escenario electoral es que no hay ninguno de los candidatos que se perfile como un claro favorito, que tenemos una diferencia bastante estrecha entre los que están con mayores opciones, las figuras mejores posicionadas, que están más o menos dentro de una banda de error, pero que lo más importante de todo es que hay una tercera parte del electorado que todavía no ha tomado una definición, y que es la que nos puede dar este batatazo, esta sorpresa, esta gran novedad que puede ocurrir en las elecciones. Y acordémonos que las elecciones se ganan el día de las elecciones, claro, que todavía ni siquiera se han proclamado candidatos y que todavía ni siquiera ha empezado la campaña electoral. Por supuesto. Y cierro con esto. Obviamente Correa, digamos, sigue siendo un actor político muy importante en el país, más allá de que constitucionalmente no hay forma de que sea candidato a la presidencia de la República. Santiago nos ha explicado por qué midieron a Correa. Pero ¿cómo entender esta diferencia entre lo que obtiene Correa en la primera simulación y lo que logra su hermana en la segunda simulación? Y creo que ahí es interesante hacer esta valoración de que los votos son o no endosables. Creo yo que 2019 las elecciones seccionales sí discutieron de alguna manera, en el caso del fenómeno del correísmo, esta visión de que los votos no son endosables, porque claro, tuvimos a Leonardo Orlando en Manabí, que hizo campaña presentándose como el prefecto de Correa y ganó las elecciones. Tuvimos a Paola Pavón, que ganó la prefectura en Pichincha. Tuvimos a Luisa Maldonado, que quedó segunda, muy cerquita del alcalde Jorge Yunda Machado. Tuvimos a la propia Pierina Correa, que aunque lejos de Carlos Luis Morales, termina quedando segunda en la carrera por la prefectura del Guayas. Pero hoy, por ejemplo, tenemos esta diferencia y este porcentaje muy bajo de Pierina Correa. ¿Cómo valoramos eso? Con esto cierro, Santiago. Sí, esto es una foto de la situación sin campaña, y todo depende de cómo se desenvuelvan estas personas, estos candidatos que se presenten, finalmente se inscriban como candidatos en campaña, y la capacidad que tengan ellos de reclutar esta votación que está disponible. Una votación disponible es este grupo de personas importantísimo, grande, el más grande de todos, que son las personas que todavía no han escogido un candidato, y otro grupo muy importante son los que quisieran votar por Rafael Correa si es que él fuera candidato.
pero que en este momento no está habiendo una transferencia automática, ni siquiera a una persona que tiene su propio apellido y que está fuertemente asociado con él. Entonces ahí viene el reto, y también en el caso de Jaime Nebot, ¿cuál es la capacidad que tienen estos candidatos que podrían hacer como una especie de reemplazo, ¿no es cierto? En el caso de que Jaime Nebot no sea candidato, en el caso de que, ya seguro que Rafael Correa no va a ser candidato, ¿quiénes son los que tienen esta capacidad, un buen desempeño de campaña, una buena imagen, un alto nivel de conocimiento para reclutar ese voto que queda disponible en el caso de que estos grandes stakeholders o actores claves no se presenten, ¿no? En estas horas se ha hablado de la posibilidad de que el CNE elimine el registro de organizaciones políticas a fuerza de compromiso social, que es la tienda política que aglutina a Rafael Correa y su entorno, a partir de un informe de la Contraloría. ¿Eso podría ayudar o perjudicar esta vertiente política? Eso va a hacer que estos electores que tienen esta inclinación se vayan hacia algún otro lado, que no puedo descartar inclusive que se inclinen hacia el voto nulo si es que no encuentran un candidato que les convenza, pero no necesariamente les va a beneficiar a algunos de los que ya están actualmente en la carrera presidencial, sino que todavía creo que podemos esperar en este punto que una nueva figura cuyo nombre no está en estas papeletas puede emerger en los próximos meses para tener una figuración muy interesante, muy importante y por qué no inclusive alcanzar la presidencia. Podría, por ejemplo, ser, no sé, Carlos Rabascal, Augusto Tandazo, a propósito de nombres que nos dicen los oyentes. No lo sé, pienso que una de las condiciones fundamentales es que logre una conexión, sobre todo con los sectores populares, y que esa conexión proviene de unas características personales, de una capacidad de comunicación, de una potencia de esta vinculación que puedan tener a través del desempeño como candidatos, ¿no? Y que puedan recorrer, que la gente los conozca, que generen confianza, que generen credibilidad, que ocasionen simpatía, que tengan una propuesta atractiva de gobierno, muchos otros factores. Entonces, todo depende de esta capacidad que puedan tener estas personas como buenos candidatos. Interesante. Santiago, gracias por el tiempo y por la gentileza. Muchísimas gracias también por la invitación. Buenos días. Muy bien aporte de Santiago Pérez, director de la empresa encuestadora Clima Social. Insistir y recordar a nuestra audiencia, la encuesta es un mecanismo, una herramienta muy valiosa para el estudio político, pero termina siendo una fotografía del momento. Y bien anotaba Santiago, las elecciones todavía no se desarrollan, todavía no empieza la campaña, todavía no hay convocatoria de elecciones, todavía no sabemos quiénes serán los candidatos que finalmente correrán en los comicios del domingo 7 de febrero del próximo año. Gracias a nuestro invitado, 8 de la mañana con 29 minutos en la primera hora. Sin rato. Así es, Santiago Pérez de la encuestadora Clima Social dijo que se realizó una encuesta en 10 cantones con la mayor población del Ecuador, que reúne el 60% del padrón electoral. Se realizaron 1.800 entrevistas a mayores de 16 años. El cantón más pesimista es Quito y el menos pesimista es Guayaquil. Explicó que se hicieron algunas preguntas puntuales. La situación económica suya y de su familia, comparada con el año anterior, ¿ha mejorado o ha empeorado? Al respecto, un 34% dice que ha empeorado, que sigue igual un 49% y que ha mejorado un 16%. Sobre el clima social, ¿usted diría que el país está progresando, está estancado o está en retroceso? La percepción de la mayoría, de un 54.9%, es que está estancado, mientras que en retroceso un 29.8%. Sobre la labor de las autoridades, también sobre la confianza más bien en las instituciones, dice que hay un tema de desconfianza en general. En las Fuerzas Armadas confía mucho, un 28%, poco un 49% y nada un 21.3%. En la Policía Nacional hay confianza de un 18.9%, poca confianza de un 46.3% y nada de un 34.2%. La Función Judicial y la Asamblea Nacional tampoco son de confianza bajo la percepción de los ciudadanos, según esta encuesta. En la Función Social, en la Función Judicial, el 10.3% confía mucho, el 52.3% poco y el 35.5% nada.
En la asamblea, de igual manera, un 8.8% confía mucho y un 52% confía a poco, el 37% se pronunció por nada. También explicó que se hicieron simulaciones electorales, 2 papeletas. La primera se pronunció esto al respecto de las elecciones del próximo año. Entonces, la primera papeleta estuvieron 5 candidatos. La mayor parte se pronunció porque no le gusta o no está de acuerdo o prefiere un nuevo candidato. Ese es el 32.3%. Le siguen en la encuesta Jaime Devot con el 18.6%, Correa el 17.2%, Leonidas Issa 14.1%, Guillermo Lasso 10.3%, Otto Sonnenholzner 7.4%. En la segunda papeleta, una papeleta sin el expresidente Rafael Correa, quien se explicó que no puede ser candidato presidencial, pero que fue medido debido al tema de su fuerza y liderazgo en el país. En una segunda papeleta, sin él, Jaime Nebot tiene un 19.4%, Jaime Vargas un 12.9%, Guillermo Lasso 8.5%, Otto Sonnenholzner 7.9%, Pierina Correa 7.5% y la mayoría en esta segunda papeleta se pronuncia por un nuevo candidato, aún no tiene un preferido. Este es el 35.6%. Explicó Santiago Pérez que no hay un candidato favorito para las próximas elecciones. Enfatizó en que es una encuesta para este momento, a esta fecha, sin campaña, y que hay una tercera parte del electorado que aún no ha decidido. Esa parte será pues la que incline la balanza de las próximas elecciones. Son las 8 de la mañana con 34 minutos.